Hola chicos y chicas de primero A y primero B. El tema que nos junta hoy es el aparato urinario, primera unidad del segundo parcial. El aparato urinario humano se comprende de dos riñones, que son estos que vemos aquí, el derecho y el izquierdo, de dos uréteres, uno para cada riñón, que son aquellos conductos que los van a conectar a la vejiga. La vejiga es un órgano de almacenamiento de la orina y una uretra, por donde va a ser excretada o eliminada la orina, ¿sí? La orina se va a producir en ambos riñones, ¿sí? Es decir, que estos van a ser órganos de producción, mientras que los uréteres son conductos, ¿sí? Por donde va a circular la orina. La vejiga es aquel órgano donde se va a almacenar y la uretra también es el último conducto por donde va a circular. La orina se forma a partir de la filtración de la sangre, ¿sí? Es por eso que ambos riñones deben estar sumamente irrigados. Como les contaba recién, las funciones del aparato urinario van a ser, para el caso de los riñones, regular el volumen y la composición de la sangre, ayudan a regular la presión arterial, el pH y la glucemia, que es la cantidad de azúcar que hay en la sangre. Van a producir hormonas, esto es una parte importantísima, hormonas como la renina, la calcitonina y la eritropoyetina, que esto ya lo vimos en la unidad de aparato circulatorio, y obviamente excretar los desechos a través de la orina. Para el caso de los uréteres, va a ser transportar la orina desde los riñones hasta la vejiga. Para el caso de la vejiga, la función va a ser almacenar la orina y excretarla a través de la uretra. Y para el caso de la uretra, la función que cumple es expulsar la orina del cuerpo. Bien, entonces, a grandes rasgos, los riñones van a ser aquellos que realicen el trabajo principal de la actividad del aparato urinario, ¿sí? Que va a ser la de producir la orina, mientras que las otras regiones son sobre todo vías de paso u órganos de almacenamiento. Bien, entonces, el aparato urinario va a regular la composición iónica de la sangre, es decir, la cantidad de iones, como son los iones potasio, sodio y cloro, regular el pH sanguíneo, regular la volemia, que esto es la cantidad de sangre que hay en el cuerpo, regular la tensión o presión arterial, mantenimiento de la osmolaridad de la sangre, producir hormonas, como las que les contaba recién, regular la cantidad de azúcar que hay en la sangre y excretar los desechos y sustancias extrañas de la misma. Bueno, para el caso de los riñones, son dos órganos pares, tenemos el riñón derecho y el izquierdo con forma de frijol o con forma de porotos, ubicados en el retroperitoneo. ¿Se acuerdan que tanto el páncreas como los dos riñones estaban por detrás del peritoneo? Por eso decíamos que son retroperitoneales. Sobre la pared abdominal posterior. En los flancos eran aquellas regiones que, si dividíamos la cavidad abdominal en 9 regiones principales, las dos superiores y laterales, encontrábamos los flancos derecho e izquierdo, ¿sí? Allí se van a ubicar el riñón derecho y el izquierdo, desde la vértebra torácica 12 hasta la vértebra lumbar 3. Tienen un peso aproximado de 150 gramos cada uno. Están protegidos parcialmente, es decir, no en su totalidad, sino en una parte, por la undécima y duodécima costilla, que son estas que les nombraba recién. El riñón derecho está un poco más descendido que el izquierdo. ¿Por qué? Porque el hígado, como es tan voluminoso, es tan grande y está del lado derecho, ocupa mucho espacio, entonces el riñón derecho queda un poquitito más abajo que el izquierdo y por lo tanto queda más desprotegido, porque queda como más por fuera de la cavidad torácica. Bueno, además, el riñón está rodeado por una cápsula de tejido conectivo denso colagenoso que es lo que lo recubre y lo protege de lo que lo circunda. Bueno, este sería un corte transversal del riñón, ¿sí? En donde vamos a ver dos partes principales, que son la corteza renal, ¿sí? Más superficial, y más profunda la médula renal, ¿sí? Por los colores también nos damos cuenta. ¿Sí? Más clarita la corteza y por dentro la médula. Y esto es lo que les contaba recién, que es la cápsula renal, todo este tejido denso
que lo rodea y lo protege. Bien, la corteza a su vez emite como proyecciones, prolongaciones hacia el interior. Ven que acá también tenemos zonas claras en donde cada proyección se denomina columna renal, ¿sí? Esto sería una columna renal, acá tengo otra, otra y la última. Para el caso de la médula, tiene casi el doble de espesor que la corteza, ¿sí? Es mucho más ancha la médula que la corteza. Y si vemos, forman lo que se llama una pirámide renal, ¿sí? Porque es como un triángulo, ¿sí? Esto es una pirámide renal en donde la base es más superficial, ¿sí? Está en contacto con la corteza, y este vértice desemboca en una papila renal, ¿sí? Esta región se denomina papila renal, ¿sí? Y a continuación de la papila se encuentra esta región que es el cáliz menor, ¿sí? Entonces acá también tengo una papila renal, cáliz menor, papila renal, cáliz menor. Y así con cada pirámide yo podría tener una papila renal que desemboca en un cáliz menor, ¿sí? Es aquí donde se va a producir la orina, en esta parte, ¿sí? Gracias a estas cositas que están acá pintadas en amarillo, que se llaman nefronas, que hay aproximadamente 1.000.000 de estas estructuras por cada riñón, que son las maquinitas que van a producir la orina a partir de la filtración de la sangre, ¿sí? Entonces, la orina se va a empezar a producir por aquí, ¿sí? Va a circular por estos conductos chiquititos, que no vamos a ver qué son y cómo se llaman, y va a desembocar en esta región, en el cáliz menor. Luego va a continuar por aquí, en el cáliz mayor, ¿sí? Y esto ya es el uréter. Esto es lo que les contaba recién. Entonces, la orina se empieza a producir aquí, en la nefrona, ¿sí? Esta última parte se denomina conducto colector, que desemboca en el cáliz menor, este en el cáliz mayor. Esta zona se llama pelvis renal y aquí ya tengo el uréter. Luego del uréter, que no se ve acá en la imagen, va a venir la vejiga y finalmente la uretra, ¿sí? Bien. Bueno, como les contaba recién, la orina se forma a partir de la filtración de la sangre. Por lo tanto, el riñón tiene que estar sumamente irrigado, es decir, le tiene que llegar muchísima sangre, ¿sí? Y el flujo debe ser muy alto, es decir, la cantidad de sangre que ingrese a los riñones es de alrededor de 1.200 mililitros por minuto. Esto es 1,200 litros de sangre que llega a cada riñón por minuto y que es filtrada, si toda esta cantidad por minuto, si toda esta cantidad de sangre se filtra por minuto en cada riñón para producir la orina. ¿Sí? Acá ya podemos ver, como vimos en la imagen anterior, que la arteria renal es la que le va a llevar la sangre oxigenada a los riñones. Ahora, una vez que la arteria renal ingresa a los riñones, se va a dividir, ¿sí? Y, como siempre, a medida que un vaso sanguíneo se va dividiendo, va disminuyendo su diámetro, hasta formar las arteriolas aferentes. Arteriolas aferentes. ¿Qué son estas que vemos acá? Esto que está acá pintado en amarillo es una nefrona. Eso que veíamos chiquitito recién, ¿sí? Que yo les contaba que era la unidad funcional del riñón donde se produce la orina, ¿sí? Es la nefrona. Entonces, esa arteria renal que ingresa al riñón se va a empezar a dividir y a medida que se divide, disminuye su diámetro hasta formar varias arteriolas aferentes. Cada una de ellas va a ingresar a la nefrona, particularmente a esta parte de la nefrona, ¿sí? Que se llama corpúsculo renal, ¿sí? Y una vez que ingresa, otra vez acá se ramifica, forma como una especie de ovillito, ¿sí? Estos a esta altura se denominan capilares glomerulares,
¿sí? Y cuando salen de la nefrona se denomina arteriola eferente, ¿sí? Es decir, la aferente es la que llega, se ramifica en glomérulos aquí en estos glomérulos y cuando sale se denomina arteriola eferente. El retorno venoso se va a dar a través de las vénulas renales, ¿sí? Que están aquí pintadas en azul. Todas ellas van a desembocar en la vena renal, ¿sí? Esta es la salida del torrente sanguíneo y esta vena renal desembocará luego más arriba en la vena cava inferior. Y aquí vemos cómo esta arteria renal, como les contaba recién, se empezaba a ramificar, ¿sí? Hasta formar una arteriola aferente, ¿sí? Y esto es esta parte. La arteriola aferente luego se divide para formar el glomérulo y sale como una arteriola eferente. No obstante, acá fíjense que esta ramificación sigue alrededor de la nefrona y ahora veremos por qué. Bueno, entonces, la unidad funcional del riñón es la nefrona, ¿sí? Y cuando hablamos de túbulo colector, se dice que no es parte de la nefrona, pero es allí donde cada una de ellas va a desembocar la orina que fabricó, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá vemos un túbulo colector que está siendo compartido por al menos 2 nefronas. Bueno, cada nefrón o refrona es lo mismo. Está formado por un corpúsculo renal, que es esta parte en forma de copa, ¿sí? Que a su vez está formado por una cápsula de Bowman, que es lo que lo rodea, y este glomérulo renal. Y luego también está formado por toda una porción tubular, que son todos estos tubitos que vemos que se contornean, que bajan, que suben, se vuelven a contornear, ¿sí? Que tiene la función de concentrar el filtrado, es decir, este producto que sale de la filtración de la sangre, hasta conseguir una orina definitiva y ajustada a las necesidades homeostáticas de la sangre, ¿sí? Entonces, la sangre va, perdón, me fui para adelante. La sangre entonces va a llegar por la arteriola aferente, aquí es donde se va a filtrar, ¿sí? Todo lo que se filtre va a ingresar a estos tubos y aquí se van a dar distintos ajustes de forma tal que la orina tenga una concentración, ¿sí? Con las características químicas que necesite el cuerpo en ese momento. Por ejemplo, si en algún momento se necesita eliminar mucha agua, bueno, la orina saldrá más diluida. Si se necesita eliminar mucho sodio, bueno, la orina saldrá concentrada. Y así. Parte de los túbulos son el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Decimos que es contorneado porque se contornea justamente. Luego viene todo esto que denominamos asa de Henle, ¿sí? Que por momentos es un segmento grueso, luego es un segmento delgado, ¿sí? Y que al principio desciende y luego asciende porque sube, ¿sí? Finalmente nos encontramos con el túbulo contorneado distal. ¿Por qué es distal? Porque a diferencia del proximal, este está más próximo, más cerca al glomérulo y este es más lejano, ¿sí? Y como dijimos antes, todo el contenido era desembocado en el túbulo colector, ¿sí? Pero que este túbulo no era propio de cada nefrona, sino que era compartido por al menos 2 nefronas o más, ¿sí? Entonces la sangre viene por aquí, se va a filtrar en el glomérulo, todo ese filtrado va a circular por los túbulos, ¿sí? Y todo lo que no se filtró de la sangre continúa en ella, ¿sí? Sigue formando parte de ella misma y se va por la arteriola eferente, ¿sí? Es decir, que parte de la sangre que se filtra va a circular por los túbulos, pero hay gran parte que no.
Entonces va a continuar en el torrente sanguíneo y se va a ir por la arteriola eferente. Bueno, tipos de nefronas tenemos dos. Las que denominamos corticales, porque están mayoritariamente en la corteza, que era esta región más superficial del riñón, y aquellas que llamamos yuxtaglomerulares. ¿Por qué? Porque fíjense que tienen toda una región tubular más profunda, ¿sí? Están mayoritariamente invadiendo a la médula, a la región más interna, ¿sí? De esta segunda hay entre un 15 y un 20%, ¿sí? Mientras que mayoritariamente las nefronas son corticales, pero las funciones son las mismas. La diferencia es que hay más de unas que de otras, pero una nefrona cortical cumple la misma función que una yuxtaglomerular. Bueno, y esto es el corpúsculo renal a través de un corte transversal, ¿sí? Este sería una imagen, y acá tenemos el corte de esa misma. Entonces puedo ver la arteriola aferente, ¿sí? Es decir, por acá va a ingresar la sangre. Acá es donde se empieza a ramificar formando los glomérulos, ¿sí? Y acá tengo la arteriola eferente. Y esta es la gran zona de filtración, ¿sí? Esta es la zona de filtración. Y puedo reconocer dos espacios o dos capas, ¿sí? Esta capa acá de células que están dibujadas en amarillo, ¿sí? Que es la capa parietal de la cápsula de Bowman, mientras que acá tengo la capa, que también estas son células, la capa visceral. Fíjense las características de estas células. Tienen un montón de deditos o peinecitos, ¿sí? Y fíjense cómo una célula se va como entrelazando estos deditos con la célula que está al lado de ella, ¿sí? Particularmente estas células se llaman pedicelos. Y tienen esta estructura tan particular porque justamente es como un filtro, ¿sí? Entonces la sangre que ingresaba por aquí va a filtrarse, se va a escurrir por estos agujeritos que van quedando, ¿sí? Y a modo de filtro algunas sustancias van a pasar y otras no. Las que no pasen entonces van a seguir permaneciendo dentro del torrente sanguíneo y se irán por la arteriola eferente. Y aquellas que se filtraron van a formar parte ahora de este espacio, ¿sí? Para finalmente desembocar aquí en esto que sería el comienzo del túbulo contorneado proximal, ¿sí? Entonces todo lo que se filtró pasa a este espacio, a esta luz, y sigue su recorrido por todos esos túbulos de la nefrona. Bien. Bueno, entonces el glomérulo, esta imagen lo que dice es que tiene dos polos, ¿sí? Como es un círculo, decimos que tiene un polo vascular, que es aquel donde se encuentran las arteriolas aferentes y eferentes, mientras que el polo urinario sería el polo opuesto, que sería este, por donde va a pasar todo el filtrado sanguíneo. Pero la función principal entonces es la de filtración del plasma sanguíneo. ¿Por qué digo plasma? Porque era la parte líquida de la sangre, desde ya que todos los elementos corpusculares de la sangre, como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, son mucho más grandes que los espacios entre estos pedicelos. Entonces no van a pasar, ¿sí? Estaría mal que uno encuentre sangre en la orina. Eso me estaría indicando de que podría haber un problema en la filtración, es decir, que esta estructura no estaría funcionando bien, porque si esto funciona bien, de ninguna manera podrían pasar las células de la sangre, que son mucho más grandes, no deberían nunca filtrarse y formar parte finalmente de la orina. Entonces lo que pasa es el plasma con sus componentes, con algunos de sus componentes. Bueno, esto es lo que les contaba recién, que teníamos estas dos membranas, la capa parietal y la capa visceral, particularmente cada una de esas células se llama podocito, y este espacio que es el espacio capsular donde cae el filtrado, cae este plasma con algunos de sus componentes, parte. Bueno, todos estos acá vuelve a nombrar los
distintos nombres según las regiones de la parte tubular de la nefrona, comenzando por el túbulo proximal, el segmento delgado o el asa de Henle, el túbulo contorneado distal, y bueno, recuerden que todo esto después terminaba en el túbulo colector, que no se especifica acá porque dijimos no era parte del nefrón. Hay una cosa, todas estas aclaraciones que están por debajo de estos nombres, no necesito que lo sepan, pero como les contaba antes, como por momentos las regiones se engrosan o se adelgazan, entonces toman distintos nombres, pero es suficiente con que ustedes sepan que existe el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, que primero desciende, después asciende, y finalmente el túbulo contorneado distal. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Y este es el recorrido del flujo de ese líquido que se filtró, ¿sí? Producto de la filtración de la sangre. Entonces primero va a ir a parar al túbulo contorneado proximal, ¿sí? Acá entonces ocurría la filtración, todo ese filtrado primero circula por el túbulo contorneado proximal, luego la rama descendente de la asa de Henle, luego la rama ascendente, el túbulo contorneado distal y finalmente el túbulo colector. Y que este era el que desembocaba en la papila renal. Bien. Bueno, pero como decíamos antes, entonces en el glomérulo ocurre la filtración glomerular, pero todo lo que viene después tiene una explicación de por qué hay tantos tubos y con distintos diámetros y por qué todo eso estaba súper irrigado. Bueno, tiene que ver con que la filtración no es perfecta. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces ciertas sustancias que deberían seguir permaneciendo en la sangre son filtradas, pero son importantes y no está bueno que se eliminen a través de la orina, ¿sí? Sino que tienen que volver a la sangre donde estaban inicialmente y que fueron filtradas por error. Entonces hay toda una región de reabsorción que ocurre en los túbulos, por eso que es tubular, ¿sí? Y es una reabsorción, ¿por qué? Porque algo que fue la sangre ya fue absorbido, seguramente en los intestinos, como vimos en el aparato digestivo. Bueno, como acá se filtró por error, ahora tiene que volver a la sangre, entonces hay una reabsorción. Y también, como la filtración es imperfecta, hay cosas que deberían filtrarse y no son filtradas. Entonces tenemos toda una región dentro de los túbulos donde hay secreción, es decir, sustancias en la sangre que deben ser eliminadas, que no fueron filtradas, entonces la sangre lo va a secretar, ¿sí? ¿En qué sentido? Desde la sangre hacia el túbulo. Bueno, acá sigue contando lo mismo de recién, que a través de la arteria aferente, acá hay filtración, por eso que componentes de la sangre pasan al túbulo, ¿sí? Si hicimos las flechas, pero que otros componentes no lo hacen, entonces siguen de largo, o sea, estaban en la sangre y continúan en él, ¿sí? Y que todo lo que se filtró va a ir al túbulo de la nefrona, particularmente al túbulo contorneado proximal. Bueno, y esto es lo que les decía, entonces tenemos filtración al principio en el glomérulo, luego tenemos una zona de reabsorción tubular, ¿sí? Que sería el punto 2, en donde sustancias que fueron erróneamente filtradas, que estaban en la sangre, pero que fueron a parar al túbulo, vuelven a la sangre. Por eso que el sentido es del túbulo de la nefrona hacia la sangre, ¿sí? Vuelve a estar en la sangre. O sea, estaba inicialmente en la sangre, se filtró por error y ahora vuelve otra vez a la sangre. Entonces el sentido es desde la nefrona al capilar. Y por último, la secreción tubular, que es en sentido contrario a la reabsorción. Sustancias que no, deberían haber sido filtradas no lo fueron, ¿sí? Y siguen formando parte del torrente sanguíneo. Entonces a esta altura, esto se da al final del recorrido, en el último tramo
particularmente en el túbulo contorneado distal, hay secreción de sustancias para que sean eliminadas a través de la orina. Entonces el sentido va a ser desde el capilar sanguíneo hacia la nefrona. ¿Sí? Esto es importantísimo. Entonces tenemos filtración sanguínea, reabsorción de sustancias que no deberían haber sido filtradas para que vuelvan a la sangre y secreción desde la sangre hacia el túbulo renal de sustancias que no fueron filtradas y deben ser eliminadas a través de la orina. Esto que sale por acá ya es orina, ¿sí? Que contiene sustancias excretadas desde ya. Esto va a contener la orina sustancias filtradas más sustancias secretadas o excretadas. Mientras que la sangre va a tener sustancias que han sido reabsorbidas. Bueno, esto es lo mismo que les contaba recién, no agrega mucha más información. Y por último, como les contaba al principio de la clase, una de las funciones del aparato urinario es la de producción de hormonas. Y yo les voy a contar ahora en qué momento se activa un mecanismo que se denomina sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es cuando la presión arterial disminuye. ¿Sí? Cuando entonces el volumen y la presión de la sangre bajan, las paredes de las arteriolas aferentes, como hay menos volumen de sangre, se afinan. ¿Sí? Dice acá, se distienden menos. Y las células yuxtaglomerulares, que son estas que están acá, que forman parte de la pared de la arteriola aferente, se dan cuenta de esta disminución en la presión y secretan, es decir, eliminan, fabrican y eliminan la enzima renina hacia la sangre. ¿Sí? Entonces, cuando la presión disminuye, estas células se dan cuenta y fabrican la enzima renina que la vuelcan a la sangre. Esta renina lo que hace es transformar el angiotensinógeno, que lo agregamos como AGT, que fue elaborado o sintetizado en el hígado por los hepatocitos. El hepatocito es la célula que forma el hígado. Entonces, esta renina lo que hace es transformar el angiotensinógeno que se fabricó en el hígado y lo transforma en angiotensina 1 o AT1. ¿Sí? Me voy a adelantar, voy a ir para atrás y para adelante varias veces ahora. Quiero mostrarles esto. Esta imagen está media borrosa, pero fíjense entonces que cuando hay un descenso de la presión arterial, los riñones, particularmente las células yuxtaglomerulares, van a fabricar y secretar la enzima renina. Esto va a estar ahora soluble en la sangre. Cuando la renina se encuentra con el angiotensinógeno, que también está en la sangre, pero fue fabricado en el hígado, lo va a transformar en angiotensina 1. Me voy para atrás. Luego, la enzima convertidora de angiotensina, que se abrevia ECA, enzima convertidora de angiotensina, que se fabrica en los pulmones, va a convertir a la angiotensina, un angiotensinógeno 1 en angiotensina 2, que es la forma activa de la hormona. ¿Sí? Entonces, este que ya había sido sintetizado por la renina, ¿sí? Cuando se encuentra con la enzima convertidora de angiotensina, esta enzima que es fabricada en los pulmones la transforma en angiotensina 2. La angiotensina 2 va a afectar la fisiología renal de tres formas fundamentales. Primero, disminuyendo la tasa de filtración glomerular. ¿Por qué? Porque si dijimos que hay una disminución de la volemia o disminución de la cantidad de sangre y por ende una disminución en la presión arterial, lo que queremos es restablecerla para volver a la homeostasis. Es decir, que debemos ajustar mecanismos de manera tal que la presión aumente. Entonces, si a través de la vasoconstricción de la arteriola
aferente, ¿sí? Si disminuye el diámetro de esta arteriola, entonces le va a llegar menos sangre, por lo tanto va a disminuir la cantidad o la tasa de filtración, por lo tanto la sangre va a perder menos volumen, ¿sí? Obviamente se va a generar menos orina, pero bueno, acá lo importante es restablecer la presión arterial. Por otro lado, también se va a estimular a la corteza suprarrenal, que son regiones que se encuentran arriba de ambos riñones, para que liberen una hormona que se llama aldosterona. Esta hormona lo que hace es estimular células que se encuentran en los túbulos colectores. Recuerden que eran estos últimos conductos por donde se transportaba la orina antes de llegar a la papila renal. Aquí tenemos ciertas células que lo que hacen es reabsorber sodio y cloro y secretar potasio. Sí, pero no, si nos concentramos acá, el sodio y el cloro cuando se reabsorben, recuerdan que esto era volver a la sangre, es decir, está en un túbulo renal y vuelve a formar parte de la sangre. Estos iones no pueden volver solos, siempre vuelven con agua. Entonces, si yo logro activar estas células que saben reabsorber estos iones más agua, lo que estoy haciendo es devolverle volumen a la sangre que había sido filtrado, ¿sí? Entonces estoy ayudando a que la volemia aumente. Y acá dice entonces que la consecuencia osmótica de aumentar la reabsorción de sodio y cloro, osmótica es una palabra que tiene que ver con esto, con que es un mecanismo donde hay iones involucrados y agua. Entonces es que aumente la reabsorción de agua, porque como les dije, nunca entran solos, siempre entran rodeados de agua, por lo tanto estaría incrementando la volemia, que es la cantidad de sangre, y consecutivamente la tensión o presión arterial, ¿sí? Y esto es a modo de que vean, obviamente no tienen que saberlo, pero para que se den una idea de todos los mecanismos que ocurren en las distintas alturas de los túbulos de la nefrona. Acá sería el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y aquí el túbulo colector. Fíjense, todos esos son todos sustancias, particularmente iones, ¿sí? que pueden entrar o salir, ¿sí? en las distintas regiones eh, de estos túbulos. Y fíjense que acá tenemos en el túbulo consolidado proximal, ven que hay circulación de los iones sodio, cloro, de agua, en la asa de Henle también. Bueno, hasta que finalmente se forma la orina con la concentración homeostática necesaria para ese momento. Bueno, hasta aquí terminamos con la clase de hoy. Como siempre se van a encontrar con una actividad que tienen tiempo para responderla hasta el próximo lunes 2 de noviembre, donde seguiremos con las siguientes unidades. Si no mal recuerdo, la siguiente es aparato reproductor. Bueno, cualquier cosa ya saben, nos encuentran en el chat. Espero que anden muy bien, cuídense mucho y hasta la próxima.